Ay, bueno, ¿ves? Eso es una de las cosas que disfruté enormemente en Estados Unidos. El recorrer anaqueles y el poder a lo mejor quedarte y agarrar algo. Así lo descubrí a Grosvenor, por ejemplo. Increíble, entre otras cosas que ni siquiera sabes que están ahí, te producen curiosidad. Qué maravilla. Ay, ¿cómo vamos a extrañar este mundo de papel, eh? Los días dicen que vivimos en un mundo de papel. Y tienen razón en muchas cosas, que para todo necesitamos papeles, papeles, papeles. Y es verdad, hay muchos papeles de los que nos tenemos que deshacer, pero hay otros que, me cuesta, me encantaría estos libros. Yo pensando qué hacer con mi biblioteca. Bueno, ya tengo claro qué hacerlo, tengo que organizar. Nací a media cuadra del Congreso de la Nación, literal, en la calle Combate de los Pozos al 100, que es un dato relevante porque, bueno, después marca mucho imágenes de tu infancia, ¿no? Y nací en casa. Así que me llamo Noemí, mi segundo nombre por la partera, porque venía un parto difícil, tan difícil que ameritó que mi vieja la honrara, no sé, poniéndome su nombre. Así que, y decía eso, ¿no? Porque, por supuesto que iba a la escuela del barrio y tengo muy marcado, nos iban a buscar cada 2 por 3. Yo nací en el 57, así que cualquier evento político en el país, inmediatamente, o en el extranjero, repercutía. Entonces, de niños y niñas empezamos a tener esa comprensión que las cosas se podían pudrir y que entonces nos venían a sacar de la escuela. Amén de ver cosas lindas, porque mi plaza de juegos era la Plaza del Congreso, entre otras, además de lo que se llamaba la Plaza Victoria, que era el 1 de Mayo. Y bueno, me acuerdo mucho de la Asunción de Ilía, por ejemplo. Me llevaba mi abuelo, porque bueno, y nomás. Y me acuerdo de también, desde el balcón de casa, ver manifestaciones corridas por la montada y mi madre agarrándome los pelos y entrándome porque se ponía todo muy bien. Así que bueno, eso un poco fue la infancia de ese barrio. Después mis viejos no se mudaron lejos, a San Cristóbal. Y bueno, ese es mi tubún, dirían los mapuches. Mi viejo gallé, literalmente de la última ola migratoria. También tal vez relevante contar que, bueno, él no terminó la primaria, así que su mandato de hijas profesionales era como muy fuerte. Mi madre llegó a estudiar medicina sin terminar. Siempre la contada era que, y bueno, mira, tengo una hermana mayor que me lleva 6 años. Y la contada era que cuando volví a estudiar medicina dejó porque llegaba yo. Siempre me creí un poco con esa historia. Después, abundando un poco, me di cuenta que no era tan así, pero todo bien. Así que esa tensión en mis padres, en su relación, ¿no? De que casi no termina la primaria y la que se quedó con esa, ¿no? Llegó hasta medicina, hasta cuarto y dejó. Maravilloso como pareja, que se hayan bancado. Pero por otro lado, 2 mandatos muy fuertes de el camino es estudiar, estudiar, estudiar y recibirse y tener una profesión. Aunque padre decía que no esta profesión, ¿de qué van a vivir? Como con José Luis nos conocimos estudiando esto, que era antropología, nuestra segunda carrera. José estudiaba química y yo había empezado letras. Y bueno, después vinieron épocas tumultuosas, dejamos y no nos conocíamos y volvimos y empezamos antropología los dos en el mismo año. Hicimos un grupo de estudio y la vida nos llevó. Así que mi viejo decía, ustedes dos son dos inmaduros, van a hacer una familia con esa carrera, ¿cómo van a criar a sus hijas? Esa era su angustia. Así que bueno,
mandatos que resignificamos, ¿no? Después. Mi escuela secundaria fue el Liceo 1 de Señoritas José Figueroa Alcorta, de la calle Santa Fe, que ahora es mixto. Y era muy liceo de señoritas, lo que también te marca, ahí había ido mi vieja, había ido mi hermana y fui yo, aunque vivíamos en otro barrio. No sé cómo vino muy bien esa historia. Después acabamos teniendo una tía postiza que era profe, ahí no sé. Pero bueno, era una opción. Y sí, bachillerato, por supuesto, pensando siempre en la carrera universitaria que vendría después. No tanto yo ahí creo que seguí un poco ese camino de las mujeres de la casa, no sé. Y bueno, en esa época que entré, a ver aquí, yo entré en el 69 al secundario, sí, y terminamos en el 72. 69 o 70, no me acuerdo, sí, 69 tiene que ser. Así que bueno, esas eran nuestras luchas. Les contaba a las más jóvenes ese mal hábito de fumar que tengo el día de hoy. Nuestras peleas eran en varios planos. Que nos dejaran usar pantalones. Teníamos que ir con pollera abajo del delantal. Bueno, fumábamos en el baño escondidas, por supuesto. Y bueno, y pelearnos con la profe de historia, que era profundamente unitaria, y yo tenía un tío con una profusa historia y una muy linda biblioteca, muy rosista. Así que bueno, esa pelea la empezó mi hermana y la seguí yo. Pero sobrevivimos. Los abuelos, dos que nunca conocí, mis abuelos de España, era una época donde esos desplazamientos y migraciones eran bastante definitivas y mi padre pudo volver a ver a sus padres muy poco antes que murieran, ¿no? Y bueno, así que yo siempre digo también que mis abuelos de España eran para mí una lata de chorizos, que nos llegaba todos los santos años cuando carneaban, y esa es la materialización más concreta, y las cartas. Las cartas que siempre empezaban igual, con una letra muy parecida a la de mi padre. Así que esos fueron mis abuelos de España. Mi abuela materna murió cuando yo tenía 1 año, tampoco tengo recuerdo, y sí vivimos con mi abuelo, y después mi abuelo vivió con nosotros. Primero mis padres vivieron con ellos, abuelos maternos, y después el abuelo vivió con mis padres en otra casa. Y ese fue el abuelo, la imagen del abuelo que te mima, que te lleva a pasear, que te usa como excusa para comer lo que no podía comer, los domingos que me sacaba a pasear y tomaba un vermut y comía cositas que no debía, los platitos salados que no le hacían bien. Así que esa es mi idea de abuelazgo. Y bueno, y también de relaciones a distancia, que creo que sirvieron bastante para después entender que nosotros somos una familia súper diaspórica, ¿no? Con José Luis Lanata, que es mi marido. Tenemos 3 hijas ya grandes y aprendimos a convivir diaspóricamente en mucha cercanía. Parece raro, pero la tecnología es muy diferente, ¿no? Así que no son cartas que van y vienen, son WhatsApps que se tienen que contestar de inmediato, si no todos sospechamos que ¿qué está pasando? Así que bueno, historias de desplazamientos, pero bueno, sí hay en la familia como una, no sé, una predisposición tal vez a mudarnos y buscar y cambiar. Y bueno, y en el secundario, bueno, le contaba esas luchas y sí nos agarró el 5.º año en la transición, ¿no? Así que en la transición, digo, era el gobierno de la Revolución Argentina, así que pudimos vocalizar un poco más con esa profe de historia los desacuerdos, porque sabíamos que se tenían que ir, que venían las elecciones, y bueno, hacer explícitas esas luchas. Así que bueno, eso. Un año donde además me acuerdo que fui al Borda con unas compañeras de estudio a hacernos la orientación vocacional y nadie me habló de la antropología y me decían,
Sí, es obvio el diagnóstico, que vos tenés una vocación para algo social, pero bueno, en función de vivir. ¿Por qué no estudias psicología? Bueno, no me veo, bueno, y letras, bueno, escribía y esas cosas, así que letras parecía como la carrera a elegir. Después me di cuenta que no era tan la carrera a elegir, porque cuando llegaba el momento de presentar monografías, me rebotaban los temas bastante. Me decían, es, por ejemplo, el clásico, la idea de indio en el Martín Fierro. Y me decían, ¿por qué no la importancia del número 3 en el Martín Fierro? Yo, eso no me gusta tanto. Así que, bueno, pero a pesar que coexistíamos y que teníamos todo un primer año introductorio en el 73, imagínense, de introducción a la literatura, introducción a las artes, introducción a la historia, no teníamos introducción a la antropología. Yo seguía como en un camino paralelo. Estábamos en Plaza Husay y ni sabía qué hacían los antropólogos y no entraba en el horizonte, porque en realidad empezamos a tener la cabeza ocupada en cosas muy diferentes, ¿no? Venían las primeras movilizaciones por el golpe en Chile, después las corridas permanentes por otro tipo de situaciones. Bueno, cerraron la facultad, un tiempo de estudiar latín y griego en la casa de los profesores. Y bueno, yo ahí ya dije, no, esto no es para mí. Ya era más tentador trabajar en barrios que seguir estudiando letras. Encontrar antropología fue una manera de sublimar un montón de cosas, pero la verdad es que encontré antropología de completa casualidad. Yo había dejado, pero completa casualidad, gracias al desorden de nuestra universidad. Yo seguía, bueno, me había ido en el 75, había dejado de estudiar, tuve un tiempito por el interior, después cuando volví estaba trabajando en el banco, en el microcentro. Yo dije, voy a volver a estudiar. Historia tiene que ser, porque sí. Entonces fui a 25 de mayo, ¿no? Salí en mi horario de almuerzo del banco, fui a 25 de mayo, empecé a buscar un cartel hermoso, Instituto Ravignani, de Historia Argentina, dije, entro y pregunto. Y entré y era el departamento de antropología y estaba Adriana. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Adriana, pero Adriana fue secretaria del departamento, no me puedo acordar del apellido. Adriana. Ah, qué horror, me pasa esto mucho ahora con esta edad. Y yo, antropología, ¿y qué se estudia en antropología? Y entonces me pasó el plan de estudios, que no era muy tentador, porque era el plan 76, pero dije, y probemos. Y bueno, fue como el descubrimiento, dije, y no eran épocas tan sencillas, pero digo, en cuanto a cómo nos enseñaban y una serie de cosas, ¿no? Ahí ya estábamos en Independencia. La sede, Independencia, al 3000, que ahora es psicología. Pero bueno, algo pude depositar ahí que generó cosas en mí, resonó bastante en mí y dije, bueno, era esto nomás. Así que llegué de casualidad. Lo que me encanta, y siempre lo cuento porque a veces para cierta generación y ciertos momentos generacionales es como una gran angustia no saber qué quieres estudiar, no sentirte demasiado atraído ni motivado. Y a veces hay buenas casualidades en el mundo y te pasan y bueno, ya allá va todo. Es algo que me pasó y que no me hacía sentir muy cómoda, que cuando nosotros, cuando volvió la democracia, digamos, en el 83, una gran transformación total a nivel de la vida universitaria, bueno, era mucho como me voy a meter en problemas, pero construir nuestra imagen de antropólogos en función de nuestras militancias previas. Y a mí eso no me hacía sentir cómoda. Yo, no sé, hice lo que hice, sin duda pensé mucho cómo me marcó y no me marcó toda esa experiencia, pero
No sentí que fuera algo que públicamente o que necesitara hacerse público para justificar ciertas cosas, ¿no? O ciertos intereses o cierta manera de encarar el trabajo. No hablo mucho de eso. Y sobre todo, bueno, una manera de acostumbrarse a evitar la paradoja, sobre todo porque cuando después en la facultad, claro, estudiamos durante el proceso, yo entré en el 77 y teníamos, bueno, planes muy peculiares, ¿no? Y sí, yo sentí una vocación, además que se fueron dando ciertas circunstancias para comprometerse con el trabajo con pueblos indígenas, que no era un tema en la militancia de los 70 tampoco. Pero bueno, que venían todas esas acusaciones, son todos de derecha los que trabajan con indígenas. Yo nunca sentí que tenía que justificar mi vida desde dónde para que, bueno, yo hago lo que hago porque creo en ello. Entonces ponerme a discutir, no me pasa a decir de derecha porque mi pasado, no. Así, transitamos esos dolores de diferentes maneras, digo, ¿no? Porque todos transitamos muchos dolores de esa época y todas cosas que nos marcaron mucho. Yo sí puedo registrar enormemente en mi antropología cómo fue una experiencia que me marcó, ¿no? Me marcó en el sentido de, por ahí en la militancia, esa convicción que te lleva a querer convencer a todos de ciertas cosas y como práctica antropológica siempre ponerme más en el papel de escucha, de acompañamiento que quiere el otro. Eso me marcó muchísimo, la experiencia previa, ¿no? Pero bueno, está ahí. Trabajé siempre, esa era otra de mis peleas. Otra, estamos hablando de las peleas generacionales, ¿no? Claro que mi padre, comerciante, siempre tuvo un bazar en Barracas, ¿no? Y ese mandato de estudiar. Yo tengo una hermana médica, o sea que de alguna manera, bueno, ya tienen por ahí. Pero le gusta la medicina, así que no solo fue mandato. Pero no, hay que estudiar y ustedes pueden estudiar y etcétera. Entonces dije, no, yo voy a trabajar. O sea que en quinto año ya empecé a trabajar, era otra pelea, independizarme. Y bueno, trabajé toda la carrera, pero claro que no era suficiente, ¿no? Entonces sentís como un vacío existencial que no era muy sencillo llenar en esos momentos. Así que dije, bueno, volvamos a estudiar. Y ahí empecé en antropología en el 77 y me recibí en el 83. O sea, ¿qué fue? Empecé con el decano de la dictadura, Serrano Redonet, y terminé con él, que fue su último acto público, fue darnos los títulos en el 83. Sí. Esos fueron los contextos. Sí. Pero y después lo que fue pasando al interior, sí, bueno, una fascinación y un compromiso con ciertas cuestiones que se mantuvo a lo largo del tiempo. Yo empecé en el 80, sí, como los dos trabajos de campo acompañando profesores que fueron definitorios, ¿no? Trabajé en el Chaco Paraguayo con Sandra Cifredi, que ella abría campo con los Nibaclé, dejaba de trabajar con los Yobuaja o Chorote en Chaco argentino, digamos, y trabajé en el sur. Y bueno, y ahí dije, bueno, y yo, mi fantasía previa era que yo quería trabajar en la Quebrada. Me acuerdo cuando el museo en diciembre nos dejaba sacar libros por 3 meses, yo sacaba cosas de la Quebrada, acá. Bueno, la vida hizo que se me presentaran esas dos posibilidades de trabajo y como dicen los mapu, me cautivaron. Que es un chiste que hacen a menudo cuando alguien queda muy comprometido con ellos. Y bueno, y así fue. Y desde entonces sigo, ¿no? Por suerte la vida colectiva es tan
cambiante, que siempre hay temas nuevos, desafíos nuevos, y es un enorme crecimiento, ¿sí? Ver esos procesos. Poder tener lecturas de una mediana duración ayudan a explicar muchas cosas, ¿no? Y a problematizar otras, así que sí. Cuando llegué a Estados Unidos a estudiar, me decían, pero vos ya venís trabajando esto, ¿no querés trabajar con otro tema más novedoso? No. No, no. Hay muchas cosas novedosas que están pasando acá que necesito entender. Vos te comprometés primero con gentes muy concretas y eso hace que te comprometas con determinados campos de discusión después dentro de la disciplina, ¿no? Y se te van como perfilando compromisos en diferentes lados sin idealizar algunas cosas en el sentido que, pero para mí también es una experiencia maravillosa, siempre haber trabajado en Patagonia desde Buenos Aires la mayor parte del tiempo y sin embargo hace 15 años habernos ido a vivir al sur, tiene como algunas cosas maravillosas y otras que generan otro tipo de fricciones y tensiones, porque lo que yo vengo diciendo es que tenemos muy distintos tipos de compromisos y militancias también. Entonces, a lo mejor tenés otras militancias cívicas frente a determinadas temáticas que no es todo, ¿no? Cuando vos estás a veces a la distancia es más fácil decir, bueno, yo apoyo y voy. Bueno, acá tenemos que dirimir algunas cuestiones en términos de cómo estamos conviviendo, cómo queremos seguir conviviendo muy cercanamente, y entonces están esas otras militancias, ¿no? La educación pública, qué sé yo, muchas cosas puede haber. Y entonces ahí empiezan a aparecer otras lindas fricciones o fricciones más productivas. No hace falta ponerse en la antropóloga al servicio de... Se crea, está bueno plantear otro tipo de relación. Te lo plantean, bueno, ya sos vecina, ahora comprometete más con esto, y está bueno, pero también vos podés decir, bueno, soy vecina y también tengo que comprometerme con esto porque también es un tema. Del grupo que formamos de Estudio 4, Aldo, Juan Carlos, José Luis y yo, creo que terminamos la carrera José Luis y yo. Porque además eso también empezó a notarse, ¿no? Todos trabajábamos, Aldo y Carlos tenían sus parejas en otro lado, con José Luis nos hicimos pareja y entonces trabajamos y sábado y domingo estudiábamos y era como tener relación de todas maneras. En cambio ellos estaban tensionados entre, hay trabajo, hay una vida afectiva fuera de esto, y entonces creo que eso también nos simplificó el concentrarnos ahí. Había muchos compañeros y nos empezábamos a cruzar generacionalmente, porque también nos cruzábamos con los pasillos, por ejemplo, con Ivi Radovich, aunque él entró antes, Mónica Verón, que también había entrado antes, qué sé yo, Hernán Vidal, Norma Rato, bueno, teníamos algunos profes jóvenes, bueno, Miguel Olivera, que fue como mi amigo, compañero, hermano, afectivamente, y con el que hacíamos trabajo de campo juntos en Patagonia, hasta que, bueno, Miguel murió en el 91, qué sé yo, y teníamos como esos ayudantes jóvenes en esa época con los que empatizábamos un montón, por supuesto, inolvidable Luis Borrero, que cuando hacíamos alguna reunión social se nos ponía a cantar canciones de Papo, es muy desafinado, y no le importaba a él nada y a nosotros tampoco, lo mirábamos como una admiración, alguien que fuera más, más humano a otro tipo de profesores que teníamos. Llegamos a cursar con Bórmida el año que se murió, que creo que fue el 78. Ese año nos sentíamos omnipotentes porque se murieron 3 profesores al hilo. Y dijimos, no, que no nos simpatizaban mucho, feo decirlo, pero era así. Bórmida era uno, Irle era otro, si no me acuerdo mal.
Y ay, porque teníamos todavía antropología física. Ay, capaz que no me acuerdo los nombres, porque la otra cosa que para mí sí es muy relevante, pero que después uno siempre todo reconvierte en reflexión antropológica. Tengo muchos huecos de memoria de esa época. No fue una época tan fácil tampoco, para nada, ¿no? Entonces hay como un decir, bueno, concéntrate en el estudio y dejar de lado un montón de cuestiones. Así que tengo como huecos de memoria y digo que me reconvertís antropológicamente después para cuando trabajás con memorias sociales, como para quizás no ser tan ingenua, quizás saber que la memoria también es un derecho y el olvido también es un derecho, ¿no? En ciertos contextos que a veces es necesario olvidarse de ciertas cosas para poder seguir con otras, ¿no? Así que tengo como fogonazos, ¿no? De la época de estudiante, que algunas cosas sí, otras no. Así nomás. Y ahí sí, ¿eh? No me acuerdo. O creo que no me acuerdo. No es cuando te digo, no, yo de eso no hablo. También es un derecho. De eso no quiero hablar. O no me parece que sea oportuno, no oportuno, sino que tenga sentido en ciertos contextos, ¿viste? Pero hay cosas que no, es el olvido estratégico y es así. Después quizás, bueno, sí, te pones a conversar y con otros coetáneos te podés llegar a acordar, ¿no? Pero sí, como experiencia generacional, diría que la paradoja de, como estudiantes, claro, leíamos muy críticamente un montón de cosas, un montón de después peleas entre nuestros profesores y lo criticamos mucho, y esto a nosotros no nos va a pasar. Y sí pasó, tristemente. Entonces después vos tenés una vida profesional donde muchas facturas quedaron como con lecturas muy cristalizadas de quién es cada cual y en cómo está posicionado y qué cosas hace, que tampoco fue lindo. Y ahí uno se defiende con su práctica, no hace falta hablar tanto, tampoco me parece a mí, ya está. ¿Qué vas a hacer? Te vienen los sanbenitos colgados, bueno, está bien. Total, lo que se ve a la larga es lo que haces. Bueno. Sin duda hay ciertos factores que son bastante estructurales. Nosotros vivimos, sean universidades, CONICET u otras cosas, en un sistema meritocrático. Y es muy difícil crear colectivos, espacios de trabajo, donde vos decís, y eso fue un esfuerzo que creo que hicimos muchos de diferentes maneras, es decir, el concurso, preséntense todos, es horrible concursar contra tus compañeros, es horrible, y acaba de salir un orden de mérito, pero el orden de mérito importa, preséntense. Entonces, depende cómo se toda esa situación, después quedan cositas, dolorcitos, algunas peleas más explícitas, otras menos, bueno, otras que se lo sobrelleva con mucha dignidad, pero bueno, ¿no? Entonces, eso es como algo que en cierto sentido se te escapa de las manos, aun cuando está bueno conversar que está bueno presentarse. No me estoy presentando contra vos. No, conversarlo colectivamente, digo. A veces pasa, no porque si no, esto es esa cosa, no, esto es de Mengano, Sultano, Perengano, no, no. Bueno, qué sé yo, depende también los niveles, las cosas. Así que eso ya genera cierto tipo de tensiones. Después están las vocaciones, ¿no? Más vinculadas a, intuyo, no solo la carrera explícitamente universitaria, académica, sino también la vinculada a la gestión dentro de la academia, que hay vocaciones que la tienen, personas que tienen esa vocación o no, y eso incluye otra serie de pujas distintas, que las puedes jugar o no, te puede interesar o no. Eso a mí nunca me interesaron y cuando inevitablemente las tuve que jugar en Río Negro me fue re mal. Me echaron rápidamente de la dirección de la escuela.
Y bueno, son juegos que se van jugando de distintas maneras y a veces, yo lo pensé, a veces también respecto antropológicamente lo que fui viendo en el surgimiento de ciertas formas de activismo, ¿no? Indígena, que siempre vos tenés esa tendencia a personalizar, ¿no? Y decir, uy, la traición de Mengano, mira, Sultano. Y en realidad yo empezaba a pensar en términos de la telaraña, ¿no? Siempre, y creo que tengo esa metáfora para explicar una situación donde, como sujetos sociales, eh, pensamos que tenemos cuotas o márgenes de autonomía en nuestro actuar, cuando en realidad estamos condicionados, ¿no?, por una serie de cuestiones, que es la telaraña, ¿no? Y no te vas casi ni dando cuenta. No es fácil siempre saber qué juego uno está jugando o si es el juego que quiere jugar. Así que creo que también hay algo de eso, ¿no? Eh, Nos pasa a todos, a los dirigentes indígenas, sobre todo cuando empieza toda la lucha por las políticas de reconocimiento, la discusión, entrar al Estado, no entrar al Estado, cómo estar, qué aceptar, qué no aceptar. Y es una discusión potente. Y es la misma que tenemos antropólogas y antropólogos, ¿no? Entrar al Estado para ser o no, o quedarse de afuera con la posibilidad de objeto, objeto, objeto. Y ahí vamos eligiendo como diferentes caminos. Y están buenos, pero es una buena discusión que hay que hacer en diferentes momentos de la vida, porque cambian las situaciones, ¿no? Habíamos mencionado ese sistema meritocrático que te crea un campo de posibilidades con ciertos márgenes de maniobra. O sea, a veces sos consciente, como nos pasa a todo sujeto social, a veces lo podés objetar, a veces no. Entonces jugás juegos que ni te das cuenta que están jugando. Yo tengo ejemplos muy concretos, ¿no? Cuando nosotros volvimos a Estados Unidos, desarrollo eso y después vamos con otras cosas. Llegamos, no entendíamos nada, porque fue el menemato y nos había agarrado afuera. Entonces teníamos un extrañamiento del cotidiano, sentíamos que habían cambiado un montón de cosas y nos costaba vincularnos desde el cotidiano de ir al supermercado y ver que la gente estaba como en un desborde de compras, de cosas, hasta que nos parecían innecesarias, hasta que en esa semana teníamos que definir si nos quedábamos en el sistema de reparto o en el sistema privado y teníamos que llenar los incentivos y teníamos que... ¿Qué es esto? Y, por ejemplo, el sistema de incentivos, que eran sueldos tan bajos que realmente, si no, no se podía sobrevivir, o sea que había que llenar esos formularios porque vos querías cobrar esos incentivos, pero introdujo bien esa neoliberalización de tus prácticas de la que no te haces consciente hasta tiempo después, porque empezó la cuantificación a través de los informes y empezó esta conciencia de qué vale y qué no vale. Entonces dirigir tesis de licenciatura no valía. Y sí hay ciertas prácticas de gente que dice, bueno, empieza a apostar por, bueno, yo acá no deposito ningún esfuerzo porque no me luce. Y bueno, y ahí se van generando otro tipo de disparidades entre colegas a nivel de las prácticas, ¿no? Porque vos decís, las tesis de licenciatura son muy importantes, hay que poner todo el esfuerzo ahí porque se aprende a escribir desde académicamente y no solo, a veces los signos de puntuación que se aprenden a usar, bueno, y pensar de otro modo, y bueno, ¿no? Entonces, las prácticas a veces ni siquiera te das cuenta de los juegos que estás jugando. Y a veces empezás a jugar juegos sin darte cuenta de las implicancias. Entonces hablamos ese otro nivel donde por un lado sí está lo meritocrático, por otro lado está estas lecturas simplificadas del quién es quién. Entonces, y pensado de una manera chata, como lo que nos define la vida es lo que hiciste de una vez y para siempre. Entonces, estás trabajando con Mengano, entonces sos igual que, o estás trabajando con Sultano, entonces sos igual que, ¿no? Eso también pasaba, ¿no? Heredar los sanbenitos, digamos. Y estaba pensando otra cosa que, no, sí, también, y eso está bueno. Lo que pasa es que se puede jugar de diferentes maneras. Cuando vos trabajabas con indígenas, y además a nosotros nos agarró como una discusión
que primero fue muy mexicana, que después fue muy brasileña y que nosotros en Argentina la jugamos como pudimos de muy diferentes maneras, en que hace foco, ¿no? Entonces teníamos, trabajando con el mismo pueblo, venían los congresos y unos estaban en la mesa rural y otros estábamos en la mesa interétnicas. Y ahí hay cuestiones de sensibilidades, hay cuestiones de apuestas a la teorización que también van generando como estas, ¿no? Y eso te lleva como a discusiones de campos teóricos distintos y te vas diversificando, aún trabajando con los mismos interlocutores. Digo, entonces se van dando un montón de cosas donde después se sobredeterminan, porque a través de supuesta discusión teórica en realidad se están jugando otras cosas, qué sé yo. Es vida social, digamos, tiene todas esas complejidades en el marco ese meritocrático que además, claro, si uno no lo juega lealmente, a veces es horripilante porque sí te puede marcar inclusiones y exclusiones muy fuleras, ¿no? Entonces, bueno, esas son parte de las condiciones que crea el modo de producción académico, que además nunca es igual a sí mismo. Fue cambiando y sigue cambiando, se sigue internalizando. Yo creo que, de todas maneras, en Argentina, globalmente hablando, hemos logrado mantener ciertos reflejos que cuando nos comparamos con otros países de América Latina, todavía no tenemos tan naturalizado que tu posibilidad, bueno, eso pasa en Chile, ¿no? Muy claramente, porque además lo he hablado con colegas que les pasa. Si vos, por ejemplo, no tenés 2 ISI por año publicaciones, te suspenden los proyectos de investigación, te suspenden el financiamiento, no te puedes presentar a otro. Y eso te crea una dinámica espantosísima. Nosotros creo que hemos logrado relativizar eso. Es una pelea que se viene haciendo hace rato, pero también es cierto que sería ingenuo pensar que somos sujetos sin ningún condicionamiento social. Entonces lo que yo veo, por ejemplo, a nivel de CONICET, es que otra demanda más, una enorme carga pública para las comisiones. Entonces cuando vos tenés muchas presentaciones llega un momento que una de las aparentes maneras de ecualizar, pero que en realidad es de simplificar un trabajo que es ingente, es caer en lo numérico. Pero eso porque, bueno, a veces lo sabemos por nuestra teoría social. Nadie está en control absoluto de sus condiciones de existencia. Lo que hay que tratar es irlas pensando y ver cómo las transformar, ¿no? Entonces, todo esto nos pasa, pero la misma teoría que usamos para nuestros interlocutores hay que volcarla a casa y ya está. O sea, te vas dando cuenta. Así que, bueno, todo eso genera espacios que a veces son duros de transitar y a veces son terriblemente queribles. O sea, todo viene junto, ¿no? Entonces, hay cosas que una quiere enormemente y hay otras que decís, bueno, que hay que tomar algunas distancias para decir, bueno, no, bueno. En nuestro caso, con mis 3 hijas, la primera, la mayor, Cecilia, empezó sociología y después hizo en paralelo economía. Y las mellizas, que desde niñas, una de ellas en particular, María, reclamaba, ¿no?, más de su mamá. Y tenía formas muy lindas de hacerlo. Sus propias peleas. Entre ellas me decía siempre, yo no quiero tener cara de uva. Uva, Universidad de Buenos Aires. Y yo, pero, a ver, ¿qué es la cara de uva? Todos los que vienen acá tienen cara de uva. Claro, eran, viste, tesitas, becarios, todo eso que le robaban tiempo de su mamá. Y ella no quería cara de uva. Y bueno, y sin embargo, las Melli fueron a la UBA y fueron a Filo en particular, que para nosotros fue como, qué sorpresa. María empezó filosofía y Victoria empezó historia del arte. Y claro, imagínense esas cenas familiares, ¿no? Y la mayor nos decía, bueno, basta, bajen del planeta Puan. Así que en casa nos quedó eso del planeta Puan con todas las pasiones que el planeta Puan genera, ¿no?
de cosas lindas que te contás y a veces cosas enojos que te contás, pero se amplificó. Éramos 4 de los 5 en las cenas discurriendo acerca del planeta Puan. A veces cómo reconvertís las experiencias, porque por supuesto que empezábamos con una historia de la antropología que nos llevaba a los griegos, todo empezaba en los griegos y seguía y venía, y el evolucionismo y el difusionismo. Y en el programa, que era como tenía como 20 y pico de bolillas, de unidades, estaba el estructuralismo, pero no se daba. Lo pasabas de largo. Lo que hacía automáticamente que todos nos íbamos a leer a Levi-Strauss, no todos, pero muchos nos íbamos a leer a Levi-Strauss por nuestra cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo por cuestiones reactivas, te motivaba a ir a buscar ciertas cosas. Ya tenías como una predisposición a ver que seguro entonces que está todo bien el Levi-Strauss, porque si no te lo dan por algo es. Y después te cuesta tomar distancia y decir, pero esto, a ver, más o menos, no sé, pero bueno, pero son los caminos también de aprendizaje propios, ¿no? Por eso, pero es un buen aprendizaje porque cuando después, ahora a mí también me tocaba dar teorías en la Universidad Nacional de Río Negro y contemporáneas. Y bueno, ¿no? Y compartir esa práctica que en realidad vos aprendés un montón de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Y está bueno leer todo eso y poder, ¿no? Como dialogar con lo que no te gusta y poderlo fundamentar bien. O sea, no decir, no leo esto, ¿por qué? ¿No? Así que esos fueron aprendizajes. Eso recuerdo de esa época. Finales muy traumáticos, muy traumáticos. Nos maltrataban mal. Nunca sabías, te levantabas de la mesa sin saber si te habían bochado o no. Teníamos muchas historias literal, historias de las dos. Historia con H mayúscula, historias con H minúscula. Que también después eso te marca mucho como docente. Imposible que alguien se vaya de una mesa de examen sin saber cómo le fue y si le fue mal, por qué. No, vos te decían, bueno, y encima te daban la libreta al final, o sea que tenías que hacer esa espera colectiva. Me acuerdo de algunas esperas del final de antropología, que lo tomaba Miguel de los Ríos. Me acuerdo de algunas esperas de finales de historia, de América II, por ejemplo, que era un colmo de arbitrariedades. Bueno, por eso digo, ¿no? Había diferentes maneras de transitar eso. Y bueno, en mi caso, yo elegí, dije, bueno, me concentro y veamos cómo salir de acá con cierta rapidez. Me concentro. Y así transitamos esas épocas de cursadas. Pero por otro lado, creo que nos dejaron buenos aprendizajes para no hacer ciertas cosas después a todos nosotros, ¿no? De diferentes maneras. Sí, me parece. Pero no sé, eso lo dirán los que les tocó cursar después. A mí, por lo menos, hay muy pocas cosas ya a esta altura de mi vida que me pueden generar la pasión de sentarme a escuchar horas a gentes hablar de cosas. Que son cosas de antropología. Aunque sean muy heterogéneas. Entonces digo, hay un hilo invisible que no sabemos cómo se entreteje. Lo vi con nuestros estudiantes. Nosotros en Río Negro tenemos una opción de gente que tiene otra carrera de sociales o hizo más de 10 materias universitarias en una carrera de sociales, dando un examen. Como nosotros, nuestros 2 primeros años son de estudios sociales amplios, para entrar directo a los 2 últimos que son antropología, ¿no? Y han venido cursantes que venían de otras carreras y sobre todo de sociología. Y yo lo cuento porque digo, ni nosotros sabemos cómo se produce eso. Y nuestros cursantes que empezaron y tienen fundamentos de antropología, nada más, y después tienen sociología, ciencia política. Me encanta cómo dialogan con los que venían de sociología, por ejemplo. Porque es esa, si yo lo tengo que graficar es, y estoy simplificando, pero sin embargo hay algo de un hábitus que se reproduce ahí, ¿no? Desde dónde pensás, cómo pensás, ¿no? Entonces vienen los sociólogos y piensan de arriba para abajo. Entonces ponemos las teorías y de ahí llegamos. Y esa cosa antropológica, y será que uno los va a crear, pensamos de abajo para arriba, ¿no? Entonces vos tenés tu campo, tu problema, y las teorizaciones un poco van saliendo, las vas buscando, se van reformulando a partir
de esa experiencia. Y los vemos discutir y digo, pasó. Y tiene nomás fundamento de antropología y nos da cosita, nos gusta, debo decir. ¿O será que también es como, yo siento que me sigue apasionando teorizar, ¿no? Que sí me gusta, pero también me gusta seguir muy vinculada a la empiria. Esa es la verdad. Esa oportunidad de cursar esa especie de posgrado que nunca devino maestría, pero que éramos ya todos graduados, que incluso la tuvimos profesora Ermite, que yo no la había tenido en ningún antes, fue en 88-89. Y bueno, a partir de ahí, y también en un contexto donde veníamos de las sazonadas militares, todavía no nos sentíamos del todo tranquilos y siempre le habíamos prometido a nuestras hijas que si había otro golpe nos íbamos a ir. Bueno, salió una beca Fulbright y ahí yo había tenido al profesor Henry Selby, que además como era un proyecto familiar, cuando vos tenés una beca Fulbright, vos postulás a algunas universidades, y yo fui a la de Texas porque lo había conocido a Henry Selby, pero ellos te buscan otras, ¿no? Y nosotros éramos un proyecto familiar, digamos, y teníamos que encontrar un lugar donde fuese posible para José Luis encontrar trabajo, y en la universidad me habían admitido en otras, pero eran cerradamente angloparlantes y las niñas estaban haciendo esta transición. Las Meiji justo habían empezado el primer grado. Así que, José tenía el laboratorio de Contract Archaeology en Texas, así que dijimos, Texas es. Y está el Instituto de Estudios Latinoamericanos, que realmente es muy importante como Instituto de Estudios Latinoamericanos, así que fuimos. Lo que no estaba mucho en mi radar y que después fue bastante placentero es que además en el Departamento de Antropología había como especialistas en antropología lingüística y análisis del discurso, que yo nunca quise hacer antropología lingüística, pero sí se me generó una sensibilidad para cuestiones de análisis crítico del discurso, pragmático, que nos abrió campos recontra interesantes, porque por empezar uno de los primeros grupos que creamos fue el GEADIS, Grupo de Estudios en Antropología y Discurso, con Lucía Golucio, que es lingüista. Y bueno, y para esa época después se formó gente que se abrió la maestría en análisis del discurso de Arnoux. Entonces, bueno, no era fácil porque no decía análisis del discurso, no es antropología. Cuando yo volví, yo, sí, ayuda mucho al análisis. Bueno, así que eso, lindo, hermoso, porque además con Lucía Golucio nos habíamos conocido en campo, en Ancatrude, ya estaba haciendo su trabajo lingüista y años y bueno, y yo estaba como antropóloga con Miguel, nos cruzamos en campo y desde entonces es una de las amigas del alma, además de colega que respeto enormemente. Así que bueno, ese fue una de las... lo que vino de más, que no lo esperábamos, yo no lo esperaba. Así que bueno, y otros aportes que fue maravilloso. Yo ya era adjunta en esa época y me acuerdo que antes de viajar había dado la materia socio 1 y un seminario con Beatriz Kalinsky. Y hacer ese cambio de llegar ahí y darte cuenta que vos ahí tenés que sentarte a estudiar, me costó. Se hacía un silencio en el aula y yo sentía que tenía que reconducir todo hasta que dije, no, yo, este es el problema del profesor, yo acá vengo a leer. Así que lo disfruté un montonazo, sí. Y tuve algunos profesores muy queridos también que me influenciaron mucho. Sí, ese primer año, el primer semestre, estaba de profesor visitante Jeremy Beckett, que un inglés que él trabajó siempre con pueblos australianos y se fue a vivir a Australia. Y justo fue un semestre que estaba de profesora visitante en Houston Alcida Ramos,
Así que ahí teníamos un trío muy, porque sintonizábamos mucho con muchas, bueno, ellos eran maestros para mí, ¿no? Pero con muchas formas de entender las cosas y que por ahí no necesariamente era la misma de quien después acabó siendo mi tutor, Greg Urban, que era antropólogo lingüista y antropólogo lingüista. Entonces, bueno, sí, me marcó un montón, o James Brown me marcó un montón, que trabajó en Sri Lanka, o que me hizo empezar a leer a Stuart Hall. Michael Hanchard, que él en realidad era politólogo, porque yo tomé las materias que tenía que tomar afuera en ciencias políticas, y un destacadísimo profesor afroamericano que después se fue a MIT y me planteó ese desafío de decir, tenés que leer cuestiones de estudios raciales. Y yo decía, no, yo trabajo con pueblos indígenas. Y me dijo, ustedes los latinoamericanos, me lo dijo en un ascensor, ustedes los latinoamericanos tienen un prejuicio ideológico. Ah, dije yo, ¿me estás desafiando? Dijo, porque yo entro acá a este ascensor y todos se tiran para atrás. Y me voy a ir a MIT porque soy muy bueno y van a decir que porque soy negro. Entonces como me entró dije, ok, voy a empezar a leer. Y la verdad que a partir de ahí, en incorporar, ¿no?, esta idea de que salirme un poco de la discusión que teníamos en los grupos étnicos solamente y empezar a pensar de otras maneras, también fue como una gran cosa. Que, bueno, sí, fue... Pero no era fácil volver y hablar de racializaciones, porque los colegas me decían, sí, con lo del discurso de una antropología, y con racializaciones era fomentar el racismo. Y vos decís, bueno, a lo mejor... Y Stuart Hall, claro, no entraba en el radar de nadie, en antropología, digo, ¿no? En comunicación lo leía mucho cuando volví a la UBA. Y bueno, ahí hay remas otras cosas, pero si en la medida que te sirve, mi chiste es, y ya generamos ese vocabulario entre les cursantes en Río Negro, es Papajol. Yo no voy a poner el Gauchito Gil en la cabecera de mi cama, pero Papajol sí. Entonces, y eso nos vinculó mucho con Restrepo, por ejemplo, ¿no? Sí, y Grosberg, que yo me lo encontré de carambola, recorrer bibliotecas y buscar. Y yo dije, estaba haciendo un curso de lectura dirigida con Ted Gordon, otro profe afroamericano, pero antropólogo que trabajaba en Nicaragua. Y eso significa que vos les propones lectura a los profes. Y me decían, no lo conozco. Y empecé a leer Grosberg y también dije, ay, pucha, por acá hay cosas lindas para pensar. Bien, estudios culturales, ¿no? Y eso hizo que una vez recibo un correo electrónico, dice, hola, yo soy fulano de tal, veo que usted cita a Lawrence Grosberg, no es muy usual, era Restrepo. A partir de ahí nos quedamos en sintonía y contacto, porque no era muy común tampoco dentro de la antropología, ¿no? Así que bueno, son esos caminos. Y después sí, bueno, se van creando y ha sido útil para varias generaciones, creo, esas formas de trabajar. La aprobación de la Constitución nueva y unos días antes de la bomba en la AMIA. Fue como un retorno, un poco así, ¿no? De shock, porque sí, 3 años no parecen mucho, pero fueron muchos en nuestro país. Y esas cuestiones, no entendíamos qué era lo de reparto y la privada, o sea, las jubilaciones, bueno, esas transformaciones que nos agarraron afuera. Pero después volver a socio fue un poco volver a casa y ir viendo cómo redefinir algunas cuestiones en función de las maneras en que veníamos pensando también. Así que, bueno, ahí eso estuvo bueno. Fue también la época de decir, bueno, crear los grupos, no, yo decía, en la práctica se verán las cosas. Entonces creamos el GEADIS con Lucía, con Lucio, creamos también el GELIND, el Grupo de Estudios en Legislación Indígena, donde el análisis del discurso nos servía un montón.
Y bueno, ahí nos fuimos nucleando varios que ahora ya son colegas recontraformados con sus propios equipos. Después formamos el GEAPRONA, que era un poco este esfuerzo de poner muy en relación, ¿no?, estas construcciones de alteridad en sus respectivos contextos. Era el grupo de estudios en aboriginalidad, provincias y nación. Entonces ahí metimos las variables provinciales porque trabajábamos en diferentes provincias y ver esas particularidades, que trabajando con el pueblo mapuche te empieza a resultar muy claro, porque vos decís el mismo pueblo, pero con expresiones matizadas interesantemente en Chile, Argentina, pero además en Neuquén, en Río Negro y en Chubut. Entonces, ¿cómo vamos pensando esto? ¿No? ¿Qué es lo que lo produce? Entonces, bueno, se van encadenando así las cosas. Y bueno, ya fuimos creciendo colectivamente. Bueno, y estuvo re bueno. Y ahí, a partir de ahí, bueno, cada cual con persiguiendo después sus propias intereses y preocupaciones, porque, por ejemplo, Walter y Diana siguieron por la línea de crear la red de genocidios, Diego Escolar, que se fue a Mendoza, Ana Ramos, que, bueno, nos fuimos al sur, pero además, bueno, es como la especialista en memoria y, bueno, una gran promotora de GEMAS, el grupo de estudios en memoria subalternizadas y alterizadas, junto con Mariela Rodríguez, digamos. Bueno, ahí es que ya empiezan a multiplicarse las cosas y está re bonito. Lo que sale por la vía de niñeces, estoy pensando en Andrea Zulc. Entonces, bueno, se fueron como multiplicando, aún trabajando dentro de lo indígena y bajo ciertas ideas de los procesos de alterización y todo eso, hubo una diversificación que, bueno, yo sigo viendo súper productiva, ¿no? Y ahí sí, yo creo que a mí nada me hubiese sacado de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de todo lo que les conté, sí, yo soy nacida y criada ahí, y excepto Patagonia. Siempre con José Luis fue un sueño jubilatorio. Cuando nos jubilemos, ¿nos vamos a ir a vivir al sur? Sí. Pero los jóvenes empezaron a decir, ¿por qué hay que esperar a jubilarse? ¿Pero qué hacemos? ¿A dónde vamos a parar? Y exploramos incluso la residencia en Acayal, que no me acuerdo con quién hablaba, el otro día decía, ¿pero qué vamos a hacer nosotros acá? Si es otra cosa, ¿cómo se es un lugar de investigación? Ya éramos varios con ISET en ese contexto, hasta que yo justo estaba haciendo una estancia en París, en el Instituto IHL de Estudios Latinoamericanos. Antes, Laura Croft, que es nacida y criada en Bariloche, porque empezamos a tener colegas que trabajaban en Patagonia y otros además eran patagónicos, ¿no? Mariela Rodríguez, Laura Croft, y Laura, estilo Laura, dice, che, dice que se va a abrir una universidad nacional nueva acá. Empezamos a ver si hay alguna posibilidad de... Digo, sí, claro. Justo ahí mi marido estaba con una beca Simón Bolívar en Cambridge y yo acepté ir 2 meses a París para verlo un poco, porque él se fue un año. Y el último día que me va a visitar, porque yo ya me volvía y él se quedaba todavía más en Cambridge, a París, yo estoy mirando los mails, él se iba a tomar el tren, y aparece un mail del Bello. Yo, del Bello, a mí me suena, le hicimos muchos paros a del Bello, porque yo lo deleteo y dijo, no lo abro. Y ahí llegó como una invitación a crear en Bariloche. Esa había sido Laura, el balseiro de la antropología. Y yo y le digo a José, que se estaba literalmente yendo, che, José, mira esto, ¿qué hacemos? Y José dice, si es serio, vamos. Y se fue. Y a partir de ahí manejamos todo, eso debe haber sido en mayo. Yo volví a Buenos Aires, empezamos a hablar con los colegas que eran los más patagónicos de intereses de investigación, lo conocimos a Del Bello, empezamos a hacer nuestra lista de almacenero, queremos un instituto de investigación y queremos un interdisciplinario, queremos un posgrado. Todos nos dijo que sí.
Y con José la decisión fue tomada por mail. José volvió en septiembre y en enero nos mudamos a Bariloche y se creaba la universidad. ¿Qué año? En 2009. El instituto, porque además pedimos varios consejos en CONICET, a colegas que eran del sur, de Comahue, y a otros que eran UBA, pero decían, no, ustedes se van a ir, están locos. Bueno, tuvimos opiniones varias, pero teníamos muchas ganas de sincronizar tu lugar de trabajo. Yo el año 2008, desde que volví, sí, o 2007, no me acuerdo, viajé 6 veces a Chubut, desde Buenos Aires, ¿no? Entonces decía, ¿te imaginas estando allá? Hablábamos mucho con Ana. Qué maravilla. Y me ayudó mucho una colega francesa que yo le dije, mirá, llegó esto, ¿qué te parece? Me dijo, mirá, Claudia, a esta altura de nuestras vidas, un paper más, un paper menos, ¿qué diferencia hace? Pero si logran abrir algo en el lugar donde vos trabajás y crear una universidad que sirva ahí, listo. Así que ahí nos fuimos en 2009, nos mudamos, enero de 2009. Pero habíamos creado el instituto para poder pedir cambio de lugar de trabajo. Aparte lo organizamos como equipo. Entonces pedimos los traslados y había como subsidio de erradicación que juntamos toda la plata e instalamos, podríamos decir, el instituto. Computadoras, bolsas de dormir, carpas, creamos de esto, digamos, ¿no? Juntamos todo lo que se podía juntar de recursos y así empezamos. Y bueno, orgullosa, muy orgullosa de unos colegas que ya tenemos jóvenes, muy potentes y algunos becarios CONICET, colegas mapuche. Bueno, a pesar de algunas peleas con la universidad y otra forma completamente diferente entre la UBA, que uno se queja por su elefantiasis, pero tiene un espacio público de disenso que de alguna manera se puede expresar, a una universidad muy pequeñita, otras lógicas, donde por ahí así tampoco funciona. En la UBA tampoco funcionaba mucho, pero bueno, qué sé yo, ya es mi problema. Pero por todo lo demás, el instituto creció un montón, ahora son como 60 entre investigadores y becarios, la posibilidad de muchos colegas que son patagónicos y nunca tenían a dónde poder volver, con el deseo de volver a sus lugares o cerca, o de reunir otros que estaban y que no tenían mucha inserción real. Bueno, sí, lindo, lindo, lindo. Y lo que también fue pasando en paralelo y que nos fue marcando un poco las trayectorias y todo eso, es que, claro, abrir la carrera produjo un impacto a nivel local bastante importante, porque en la primera cohorte dijimos, ¿alguien querrá estudiar antropología? No sabemos cuántos inscriptos va a haber. Se nos inscribieron 200 personas, entre las cuales había jueces, médicos. Claro, ese sueño de yo siempre quise, que por supuesto no se recibieron, pero no siguieron, pero sí muchas generaciones intermedias que lo habían tomado como opción de vida y que se habían mudado al sur, pero que habían dejado estudios. Nos faltaban los jovencitos, ¿no? Algunos que de UBA se fueron para allá, que estudiaban antropología en UBA. Bueno, después todo eso se fue normalizando, pero lo que sí produjo impacto es que, bueno, el primero que nos llamó fue el médico del Hospital Zonal. Y que abrieron un instituto, que sanitarista, tan divino, José Ali. Y bueno, y el impacto, después nos empezaron a llamar del Poder Judicial, talleres, siempre es el problema mapuche, por supuesto, ¿no? Talleres para los operadores judiciales. Pero lo que empezó a pasar en paralelo es mucha más criminalización y judicialización. Y bueno, empezar a convocar, que todavía era bastante esporádico en el país, la figura del testimonio experto, del perito, y con experiencias muy dispersas, ¿no? Porque, bueno, Diana en Neuquén, pero con cosas sueltas. Lenton.
Y entonces ahí dijimos, bueno, como vamos haciendo experiencias a los ponchazos y es lo que nos está pasando en diferentes partes del país, quizás hay que crear un espacio donde sistemáticamente podamos como socializar, compartir aprendizajes y fijarnos algunos criterios, discutir éticamente mucho. Generalmente, como siempre pasa con la antropología, tener la escucha, ¿no?, de otros colegas institucionalizada, ¿no?, es fundamental. Hay que saber en qué red uno puede consultar ciertas dudas. Bueno, y así abrimos la especialización en peritajes antropológicos, que empezamos en 2022 y 2023, y bueno, y es una experiencia también súper enriquecedora por varias razones, porque sí, nos juntamos colegas de todas partes del país y está buenísimo. Y vamos como compartiendo, algunos con mucha experiencia propia en peritajes, otros no. Y bueno, esta posibilidad de compartir y encontrar qué sí, qué no, qué cómo sí, qué cómo no, está bueno. Tuve bastante suerte porque justo, que también después fue un enorme aprendizaje, justo se dio en un contexto donde Martín Losada estaba como juez de instrucción, una persona que por su perfil por lo pronto estaba haciendo un doctorado en Derechos Humanos en Utrecht. Y entonces, pero que al que yo había conocido, porque nosotros empezamos a trabajar en el penal, que fue algo que también se sumó, en realidad fue iniciativa como experiencia antropológica, de la que nunca escribiré, pero creo, pero sí una organización mapuche nos pidió que trabajáramos en el penal, en los penales, para ver cómo se efectivizaban o no derechos propios en penales. Así que abrimos proyecto de investigación y de extensión en el penal, y a Martín en realidad lo conocimos en el penal porque él nos abrió el penal. Fue a hacer una visita, es un espanto como todos los penales, ¿no? Y él le correspondía ir a hacer visitas de condiciones de vida en eso, y nos abrió un poco el penal. Y a partir de ahí, bueno, surgió un conflicto en una comunidad, las Huaytecas, y Martín me llamó y fue súper interesante porque él tenía que decidir si pasaba o no a juicio, y si lo pasaba, cuál era la carátula expediente, e iba derecho a la idea de... Ahí todavía esa no era de usurpación, sino de... Habían cerrado un camino para que no subieran unos camiones para hacer un emprendimiento turístico. Y fue súper porque pudimos conversar qué se puede hacer y no en un peritaje antropológico desde ese lugar de, bueno, qué pensaba él que había ahí, qué pensaba yo que se podía hacer, bueno, hablar con la comunidad, bueno. Y esa fue una re buena experiencia. Debe haber sido 2009, creo yo. Ese lo hicimos con Fabiana Nahuelquir, una colega que fue becaria de nuestro equipo de investigación con un PIC. Fabiana, historiadora de formación, pero doctorándose en antropología UBA. Así que lo hicimos las dos. Después nos llamaron por un litigio de los clásicos también en Patagonia, en la comunidad de los San Calao, un paraje en particular, y eso debe haber sido 2010, lo hicimos con Walter del Río. Por ahí. Después llamaron de Neuquén. Ese fue, pero bueno, fueron todos como aprendizajes súper interesantes, porque el de Neuquén fue bastante frustrante, porque eran para no sé cuánta cantidad de juicios por tierras de veranada, que eso iba a la carátula usurpación, y eran como 25 puntos de pericia. Entre ellos contar la historia del pueblo mapuche desde... Yo le dije, esto no es realizable. Me decía, pero hágalo, me decía el juez. Yo le dije, a ver, ¿qué me está diciendo? Me dice, no, porque yo quiero que quede hecho para que después... Yo le dije, pero ¿lo va a tener en cuenta? No, sí. Le dije, no, culpas.
así no es. Ni se pueden hacer 25. Digo, como uno también aprender a... Y después, bueno, fuimos convocados, pero ahí ya lo que va pasando también es que es la confianza que se va generando también entre comunidades, organizaciones, conocimiento de los propios abogados acerca de hasta dónde sí, hasta dónde no. Nosotros pasamos a un sistema acusatorio en la provincia de Río Negro. Quiere decir que te llame un juez es lo mejor que te puede pasar porque supuestamente le debe interesar, no siempre. Después ahora ya te llaman las partes, ¿no? Entonces vas como testigo de partes. Y ahí nos tocó con Ana Ramos trabajar en la Wincul, en la LOF Tasken Wincul Mapu. Hicimos un primer peritaje que nos pidió la defensora de menores, que no lo aceptó el tribunal. Un segundo peritaje 2 años después que pidió el nuevo equipo de abogados de la gremial de abogados, que tampoco entró al tribunal. Un complemento de ese peritaje que fue para otro juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, que fue como un complemento que nos pidieron otros equipos de abogados. Y ahora, sin que a veces nos queden claros cuáles son esos caminos judiciales, directamente el Superior Tribunal le pidió a nuestra universidad que mandáramos nuestros peritajes, o sea que no sabemos por qué circuitos, los que no pudo entrar en algunas instancias del juicio, aparentemente entraría ahora. Lo de Rafael ya fue, la sentencia ya se dio, no fue la esperada en términos de condena, porque ahí, bueno, era otra situación, ¿no? En realidad había mucha puesta en duda de que quién era Rafael Nahuel, qué hacía ahí, si era una presencia circunstancial o no, si era mapuche o no, bueno, todas esas cosas. No, estoy hablando del juicio que sigue contra la Love Laskin por usurpación. Y después, bueno, el último que fue la declaración de la semana pasada, en el expediente contra los Buenuleo, ¿no? Que quedan cerca de Bariloche, lo que uno llamaría una comunidad periurbana, que ellos hicieron un fortalecimiento en el territorio en 2019, y ese lo trabajamos con Lorena Cardin. Lorena está especializándose en la forma de cartografiar lo que los mapas no representan, que son las prácticas sociales, las memorias, los lugares de otras densidades, desde la presencia de existentes vivientes. Bueno, lo que los mapas geográficos no, y eso es lo que Lorena se viene especializando. Así que bueno, por ahí vamos juntando experiencias. Por supuesto que después otras colegas de la universidad también te van llamando y empiezan a aparecer cantidades de casos que a veces no tenés capacidad de responder a todo, ¿no? Porque hay mucha judicialización. El otro día estábamos en esta mesa, que creo que era el historicismo en antropología, o reimaginando el lugar de la antropología o la historia, no sé qué. Placer escuchar a los colegas, pero realmente placer, o sea, y de seguir pensando, y de lo que te motiva, y de las perspectivas que se te abren, y de, bueno, encontrar esta... Sí, por eso yo hablo del hilo invisible, ¿no? Porque yo llevo ya muchos años de recibida y muchos años de supuestamente trabajar en el mismo contexto, y sin embargo se me produce como una pulsión, porque esa sí es bien individual. Hay cosas que son mandatos, pero eso es una pulsión para ver cómo esto se podría hacer mejor, cómo se podría decir mejor, cómo se podría ampliar otras cosas, cómo pensar cuál es la agenda que conviene instalar. Eso me sigue produciendo una... No tengo ganas de hacer todo lo que viene con el modo de producción académico. No quiero ya hacer todo lo que viene. Ese juego ya fueron 40 y pico de años, imagínense. Yo empecé en el 80 como ayudante alumna. Tuve 44 años de docencia universitaria, que me encanta, pero llega un momento que hay que hacer lugar y llega un momento que, bueno, ya está, me parece. Pero
¿qué me hace feliz? Lo que me estimula a pensar otras cosas, pero que además sientas que, aunque sea muy chiquitito, aunque sea que parezca insignificante, tiene total sentido. Una de las cosas en la declaración del viernes pasado, que me tenían varias cosas preocupadas, porque además yo quiero instalar como argumento legítimo que se empiece a escuchar el argumento de los existentes como tienen su propia materialidad, producen cosas en la vida de las gentes, las hacen hacer cosas que otros no entienden. Te cambia completamente la idea de quién es víctima y quiénes son. Te cambia la idea de quiénes son las víctimas, ¿no? Que están de un lado, hay que desplazar el eje temporal. Empezó en 2019. No. Empezó mucho antes. Digo, son todas esas jugadas. Pero siempre está esa incomodidad, y más en un caso donde vos hay 8 imputados, más todos los que estaban atrás, porque vinieron de diferentes comunidades. Seguís hablando, ¿viste? Sentirte en ese rol de incómodo, de tener que seguir hablando por otros y de por ahí estar metiendo la pata en el sentido de qué cosas hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo expresarlas. Entonces fue como un real mimo al alma que después de esas casi 3 horas de declaración, lo que a mí me tenía muy preocupada, que era haber estado a la altura, ¿no? De no simplemente repetir, dar otras formas de contextualizar que puedan ser escuchadas, entonces ejemplificando con los invisibles del propio Poder Judicial, ¿no? Pero tampoco traicionar cuestiones que hacen a la privacidad cultural. Así que fue como un mimito al alma que cuando salí y justo se hizo un receso en el juicio, Ana me contaba que se había hecho como una especie de filita de donde todos me vinieron a abrazar de las distintas comunidades, los que me conocían y los que no. Y ahí yo dije, wow. Y entonces, la verdad, y no es una cuestión de ego, fue como una cuestión de, me siento feliz. No sabemos cómo va a salir, o sea, a veces la idea de éxito, ¿no? No sabemos cómo va a salir el juicio. Entonces puede ser una terrible decepción, no lo sabemos. Pero eso no lo es. Y si en la medida que se pudo abrir un espacio y que nadie se sintió, o aparentemente por lo menos todavía no me lo han hecho saber, pero el cariño que expresaban, no creo que haya sido así. Nadie se sintió mal hablado. Bueno, eso me hace feliz. Me haría muy feliz que le fuera bien en el juicio también. Pero eso se me escapa de... Pero esas cosas, eso está bueno. Sí, qué sé yo. Ahora sí. No puedo creer que me hayan hecho hablar tanto de mí. Tan irrelevante todo. Me siento. Porque para esto es Propio objeto. como... No sé. No, bueno, ser objeto de otros está bueno. Eso sí uno se va acostumbrando porque en los intercambios siempre... Pero no digo la idea de irrelevancia porque, qué sé yo, no sé. Es un camino antropológico más posible, nada más.